Y vamos a prestar mucha atención. La verdad que esto es vital para nosotros y nos puede ayudar a salvar vidas. Entonces, le deseo el escenario al ingeniero Ernesto Yujero. Buenos días, Inge, y gracias por esta capacitación del día de hoy. Muy buenos días. ¿Qué tal si nosotros pudiéramos desarrollar el 100% de nuestra capacidad cerebral? Hay una película que se llama Lucy, donde muestra cómo solo desarrollamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Y los científicos han analizado la biología, y la biología es muy sabia. La biología es muy eficiente, y todo aquello que en nuestro cuerpo no sirva o no funcione, pues la biología lo desecha. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hemos desechado ese 90% de nuestro cerebro que no hemos desarrollado? Y la respuesta es porque está ahí para que lo desarrollemos. Todavía nos falta desarrollarlo y lo podemos hacer. Yo estoy muy contento de estar acá. Como decía Nelson, la idea es que ustedes a través del WhatsApp, todas las preguntas que tengan de esta capacitación, las envíen a los supervisores CISOs, y ellos a su vez van a reunirlas, las pasan al coordinador y luego a la jefatura. Y los coordinadores CISOs van a encontrar dos preguntas similares, pues las unen en una sola y le ponen el número 2, de forma que hagamos una pirámide, y cuando hagamos una charla posterior para responder todas las preguntas, entonces demos prioridad a las que más hayan hecho. Es importante que las personas, primero que todo un saludo a las personas que están al otro lado de la pantalla, bien sea ahora en vivo o en diferido, sepan que esto va a estar grabado. Es decir, aquí vamos a transmitir mucha información y se nos puede pasar, porque realmente en las capacitaciones a veces solo cogemos un 30%. Entonces, esta grabación la vamos a subir a la intranet y allá la podemos ver para aquellos que quieran repasarla, pero también para aquellos que no puedan asistir. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que se sienten cómodos, que se sienten bien. Aquellos que hoy no tienen que trabajar y están en sus casas, pues que no estén así acostados. Si no tienen la disposición, entonces luego la ven cuando la quieran ver grabada. Y tampoco rectos como un general, sino simplemente cómodos, como si vamos a ver un partido de fútbol, como si vamos a ver la mejor novela. Sentémonos cómodos, con disposición. Y al final de las charlas, porque es un ciclo de varias charlas, van a entender por qué les estoy diciendo esto. Entonces, en la introducción, lo primero que les quiero decir es cuáles han sido los pilares que rigen esta charla. Entonces, ¿qué quiero con esta charla? Que nosotros nuestra vida la transformemos para que tengamos el viento a nuestro favor. ¿Y qué es tener el viento a nuestro favor? Tener el viento a nuestro favor, que vayamos mejor por la vida. Ustedes han visto las carreras de ciclismo, que los equipos siempre van en fila india, y eso tiene una razón de ser. Hay entrenadores que entrenan a estos deportistas, algunos solo para ponerle el pecho a la brisa. Esos no son los que van a ganar la competencia. Esos son los que le van a quitar la fricción del viento al campeón que va más atrás. Cuando uno va caminando no se da cuenta de la fricción del viento, pero cuando uno tiene 200 kilómetros y el viento le pega en contra, eso hace la diferencia. Entonces, el objetivo de esta charla y del ciclo de charlas es ir con el viento a favor, para que sea más fácil el vivir en esta vida. Ir con el viento en contra es como ir con una pendiente, es más difícil. Igual somos libres si queremos ir en contra o a favor del viento. Otro de los pilares que tiene este ciclo de charlas es que no les voy a dar un procedimiento, no les voy a dar un checklist, no les voy a dar cómo se hacen las cosas,
Por el contrario, vamos a entregar un montón de información para que cada uno reflexione y la aplique de la mejor forma a su vida. Porque aquí lo que se pretende con estas charlas es que cada uno piense por sí mismo. Y eso es lo que nos ha traído hasta acá como seres humanos, la capacidad de pensar. Y eso es ir en el sentido de la vida, eso es ir en el sentido de la evolución. La sociedad en general no está yendo en ese sentido. Ahora la sociedad en general quiere que pensemos cada vez menos. Pues esta charla lo que quiere es que al revés, apliquemos nuestro pensamiento en nuestras propias vidas. ¿Y por qué digo que la sociedad no quiere que pensemos? Es muy fácil, veamos algunos ejemplos. Las redes sociales, cuando uno se mete a Facebook, Instagram, no tiene que buscar nada. Ya la aplicación te está mostrando lo que a ti te gusta. Si uno va a YouTube y es un aficionado a YouTube, entonces tú no tienes que buscar, él te sugiere y ya te está diciendo qué es lo que a ti te gusta. Si tú conduces y usas la aplicación Waze, tú la usas para ir en la ruta más óptima y evadir el tráfico, pero no siempre hay tráfico. Cuando te acostumbras a usar Waze, ya dejas de pensar en qué ruta tomar y es el celular o la aplicación la que te dice por dónde debes ir. Y el cerebro es un músculo, en la medida que no lo ejercitemos, se va atrofiando. Por eso la invitación es a pensar, ir en el sentido de la vida. Vamos a tratar de encontrar cuál es el sentido de la vida con mayúscula, cuál es el sentido de la vida, para ir en ese mismo sentido y tener el viento a nuestro favor. Otra cosa, otro pilar fundamental de estas charlas es que no me tienen que creer. Si su sistema de creencias y su educación va en contra de lo que yo les digo, pues simplemente no lo tomen, déjenlo a un lado. Y aquella información que les parezca interesante, salgan y verifíquenla y verán qué es verdad y qué no es verdad, porque el conocimiento no es información, no es lo que yo diga. El conocimiento se hace a través de experimentar y a través de poner en práctica esa información. Otro de los pilares que tiene estas charlas es que sea una información de valor y que sea un gana-gana para las partes. ¿Qué quiere decir con esto? En la medida en que nosotros tengamos más conciencia, en la medida en que nosotros seamos más humanos y más felices, podemos construir una comunidad corporativa que sea más sostenible, con mejor desarrollo humano, con mejor relación con el medio ambiente y más sostenible en el tema económico para nosotros y para la empresa. Entonces, la idea es que esta información y estas charlas sean un gana-gana. Y también esta charla va a tener muchos ejemplos. ¿Para qué? Para que entendamos la información. Estos ejemplos son como unas reglas, pero toda regla tiene su excepción. Entonces voy a hablar de perros y voy a hablar de gatos, pero no se enfoquen en el ejemplo, sino en la información que hay detrás del ejemplo. Alguno dirá, ay, es que mi perrito no se comporta así. Es una excepción a la regla. Listo, no hay problema. Aquí no nos confundamos con que todo el mundo no se comporte así. Más bien vamos a encontrar cuál es el mensaje que hay detrás de ese ejemplo. Bueno, entonces, como decía Nelson, este ciclo de charlas, porque van a ser varias, van a estar enfocadas en la conciencia. Hemos constantemente escuchado esa palabra. Y la conciencia es muy amplia. Yo llevo más de 10 años estudiando la conciencia. He transformado mi vida y hoy mi vida es mucho mejor de la que era hace 10 años. No quiere decir que en 10 años vamos a vivir mejor. Quiere decir que con cada avance en conciencia uno puede vivir mejor. Y la conciencia es muy amplia, como un arco iris de muchos colores. Aquí solo vamos a tocar un matiz específico asociado la conciencia a la biología. Y no es como una clase del colegio, porque aquí lo que vamos a tratar es de ver cómo eso aplica en nuestras vidas. Todo el resto de matices de la conciencia es muy válido y de pronto habrá otras oportunidades para hablar de la conciencia asociada a las emociones o a la mente,
pero particularmente vamos a tratar de ver cómo nuestra vida se asocia a lo que vamos a charlar acá, que está relacionado con la biología. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es conciencia. Y hay dos conciencias con C y conciencias con SC. Eso lo pueden buscar en el diccionario, por eso les digo, verifiquen. La conciencia con C es el muñequito que le aparecía aquí a Pinocho. ¿Cómo se llamaba? Pepe Grillo. Y Pepe Grillo le decía a Pinocho, esto está bien y esto está mal. Esa conciencia es la conciencia con C, es el concepto moral que nos dice lo que está bien y lo que está mal. De esa conciencia no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la conciencia con SC. Y vamos a definirla para que nos ubiquemos. La conciencia es una triple capacidad. La capacidad de conocerme a mí mismo, la capacidad de conocer el mundo que me rodea y la capacidad de relacionar lo que soy con el mundo que me rodea. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida en que yo me conozca más, estoy aumentando mi nivel de conciencia. Esta charla nos va a dar parámetros para conocernos más. En la medida en que yo conozca más al otro y el entorno, yo voy a tener un aumento en conciencia. Y en la medida en que yo pueda relacionarme mejor, más armoniosamente con mi entorno, pues voy también a tener un aumento de conciencia. La conciencia no se puede transmitir de un cerebro a otro. La conciencia no se puede transmitir conectándome el computador o conectándome el celular. La conciencia y el avance de conciencia solo lo podemos hacer nosotros mismos, todos y cada uno. Es decir, aquí se da una información, pero es la decisión de cada uno si quiere aumentar su nivel de conciencia o no. Si quiere ir en el sentido de la vida o no. Si quiere ir con el viento a favor o no. Bueno, ¿cómo vivimos? Resulta que nosotros aproximadamente tenemos 70,000 pensamientos diarios. 60,000, 70,000 pensamientos diarios. Y resulta que el 90% de esos pensamientos los repetimos todos los días. ¿Cómo así? Claro, siempre me levanto por el mismo lado de la cama. Siempre voy al mismo baño, a la misma hora, cojo el cepillo con la misma mano, me ducho de la misma forma, voy al mismo closet a sacar la ropa, voy al mismo comedor a desayunar, hablo con las mismas personas, tengo el mismo medio de transporte, voy a la misma actividad laboral, luego regreso a la casa a la misma hora más o menos, veo las mismas redes sociales, veo los mismos noticieros. Entonces, si nos ponemos a pensar, sí es muy cierto que nuestros pensamientos se repiten en un 90%. Entonces, si eso se repite, quiere decir que yo ya conozco lo que va a pasar, porque conozco mi pasado, mi futuro va a ser muy parecido a mi pasado, porque estoy repitiendo los mismos y los mismos pensamientos. Entonces, la forma para poder transformar mi vida, la forma para poder tener mejores resultados, es ingresar a mi cerebro una mejor información. En la medida en que yo tengo mejor información, voy a tener la capacidad de tomar mejores decisiones para tener mejores resultados. Entonces ahí cabe la pregunta, y por eso digo que aquí vinimos a pensar. Pensemos cuál es la información que le estoy metiendo a mi cerebro. Si veo siempre los mismos noticieros, si veo siempre las mismas redes sociales, si hablo siempre con los mismos amigos chismosos de siempre, pues ¿qué información de valor le estoy metiendo a mi cerebro o a mi mente? Entonces, cada uno lo debe revisar, porque en la medida en que ingresemos mejor información, podemos tomar mejores decisiones que nos van a llevar a mejores resultados de nuestra vida. ¿Cuáles resultados? Pues los que nos den satisfacción a nosotros mismos. Entonces, los resultados son la capacidad de tomar decisiones. Como les decía, aquí que vinimos a pensar por nosotros mismos, no voy a dar una receta, sino que les voy a dar los ingredientes y cada uno va a hacer su mejor receta
y va a ser, como diría una amiga, su masterchef, su mejor receta de lo que quiere comer. Y para nosotros poder, de lo que yo he estudiado en conciencia, la conciencia tiene que ser profunda, porque si es una conciencia superficial, se la lleva el viento. Volvemos a las mismas prácticas. Puede que tengamos un lenguaje muy diferente, pero nuestra vida no se transforma, no hemos evolucionado en conciencia y nuestra vida sigue igual. Entonces aquí vamos a ir muy íntimo de dónde venimos para que hagamos las bases de la teoría y poder cada uno saber cómo tomar las decisiones. Entonces lo más íntimo es el origen de lo que conocemos hoy en día. Y el origen es el planeta Tierra, que lleva 4.500 millones de años existiendo, y el ADN, que es la información de la que estamos hechos nosotros en la parte más íntima de nuestra biología. Y los científicos, analizando y observando lo que ha ocurrido en el planeta Tierra, por ejemplo, ustedes saben que existen 4 reinos de la naturaleza: el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y los seres humanos. Y saben que el reino mineral es prácticamente solo es físico. Hay algunos que pueden enriquecerse con energía y que pueden darnos energía, pero realmente enfoquémonos a que su componente principal es que son físicos. Luego pasa el reino vegetal y aparte de tener su componente físico, porque las podemos tocar las matas, ya empiezan a desarrollar un componente emocional. Hay experimentos donde uno pone una semillita por acá y otra semillita por allá, y a una le descarga unas emociones negativas y a las otras le descarga mucho amor. La semillita donde se le descargan todas esas emociones negativas se muere, se pudre, y la otra florece y crece. Esos experimentos yo los he hecho, pero nuestras abuelas ya lo conocían. Nuestras abuelas les hablan a las matas y ellas se ponen más bonitas. Luego pasa el reino animal, y el reino animal tiene componente físico, porque los podemos tocar, tiene componente emocional. Los animales vertebrados tienen un sistema nervioso con la capacidad de sentir dolor y placer igual que nosotros, o sea, ya han desarrollado su componente emocional y empiezan a desarrollar su componente mental. Hay una evolución. En los seres humanos también hay evolución. De los seres humanos vamos a hablar más adelante. Entonces esto nos hace concluir los 3 objetivos que tiene el ADN en este planeta. El objetivo 1 es sobrevivir. El objetivo 2 es reproducirse, esto es copiar su ADN para que seguir existiendo. Y el tercer objetivo es evolucionar. Aquí podemos encontrar el sentido de la vida, porque a través de estudiar el ADN podemos estudiar el sentido de la vida. Yo diría que el objetivo principal de la vida es evolucionar. Pero para poder evolucionar tengo que existir. Y no voy a existir si no sobrevivo, y no voy a existir si no copio mi ADN y continúo. Entonces, estos serían los 3 objetivos que tiene el ADN. Sigamos. Entonces, la biología lo que ha hecho en los organismos es crear unas redes de información en nuestro interior. ¿Con qué? Con el sistema circulatorio, con el sistema nervioso, con el sistema linfático, unas redes de información que buscan cumplir sus objetivos. Aquí hay 3 libros: El gen egoísta, Bienestar animal, El cerebro emocional, de unos reconocidos científicos y biólogos. Si nosotros cogemos esos libros, los comprimimos y sacamos una conclusión, podríamos decir que esos sensores y esa red de información que tenemos los organismos buscan básicamente 4 cosas y miden solo 4 cosas. Miden la incomodidad, el dolor, el confort y el placer. Es decir, los organismos van por la vida midiendo dónde hay confort, dónde hay dolor, dónde hay incomodidad y dónde hay placer. ¿Y qué se quiere? La biología ha dicho,
todo lo que genere dolor o incomodidad, rechácelo. A través de los sensores nos llega esa información. Y todo lo que me dé placer y todo lo que me dé confort, búsquelo. El movimiento que rechaza el dolor y la incomodidad es el miedo. Y el movimiento que busca recoger el placer, busca recoger el confort, es el deseo. Entonces, todos estos sensores que tenemos se resumen en dos movimientos: miedo y deseo. Repelemos el miedo y buscamos el deseo. Entonces, todas estas redes de información que tenemos a nuestro interior, nosotros la interpretamos como emociones. Y a través de nuestras emociones nosotros nos vamos comportando. Pero hablemos de los animales. Los animales están condicionados a la biología. Los animales solo repelen el miedo y buscan el deseo. Repelen el dolor y la incomodidad y buscan el placer y el confort. Nosotros estamos más avanzados que los animales. Por ejemplo, un perro, cuando está gordito, no puede pensar y decir, yo voy a hacer dieta. Y el perro le dan comida, él busca el placer y se la come. Nosotros los seres humanos sí lo podemos hacer. Veamos esto con ejemplos. Entonces pensemos en los perritos. Si ustedes ven un perrito, el perrito busca subirse a la cama, busca subirse al sofá de la sala. Algunas familias lo permiten. Es decir, el animal busca el confort. ¿Por qué? Porque sus sensores les condicionan a eso. Si sienten un ruido muy fuerte, ellos ya saben por memoria que los ruidos fuertes pueden ser temblores, pueden ser explosiones, rayos, pueden afectar su supervivencia. Entonces, la mayoría de los perros, cuando sienten un sonido muy fuerte, buscan resguardarse. ¿Para qué? Para sobrevivir. Están huyendo del miedo, aquello que me puede generar dolor. Igual uno a los perros entonces los puede domesticar con látigo y zanahoria, con miedos y con premios de deseo. Y, por ejemplo, ustedes han visto cómo se ponen los perritos cuando huelen a una hembra en calor. Se vuelven loquitos y no pueden pensar y no dicen si le gusta, si no le gusta. Tienen que aparearse con esa perra, tienen que aparearse. Cómo la biología ha garantizado que se reproduzca el ADN, que se copie a través de poner un placer muy grande en ese sistema reproductivo que garantice que se multipliquen o que se reproduzcan los genes. Entonces, con estos ejemplos prácticos podemos ver lo que les estoy diciendo, cómo los organismos evaden el miedo y buscan el deseo. Y los animales prácticamente están condicionados a eso, no logran, así estén desarrollando su concepto mental, no logran salir de ese condicionamiento. En los seres humanos, pongamos un ejemplo, existe una diferencia entre enamoramiento y amor. Y el enamoramiento es la química. Cuando ustedes dicen, hay química. Cuando ustedes alguna vez se han enamorado, porque todos nos hemos enamorado alguna vez, así sea de la profesora de kinder, nos volvemos loquitos, no pensamos, todo nos parece bonito. Si estamos empezando una relación y la pareja vive al otro lado de la ciudad y dice, venga, hágame la visita, no hay pereza, para allá voy. No tengo plata para el bus, me voy a pie y allá llego, no tengo problema. Nosotros cuando estamos enamorados somos, como dice Chichi Peralta, un amor narcótico, es como una droga, es una química de nuestro cuerpo y es lo que ha hecho la biología para garantizar que sigamos existiendo, para que nos reproduzcamos y tengamos unos años en pareja cuidando de la criatura que van a nacer de ahí. Eso es diferente al amor. El amor es comprensión, es comunicación, es aceptación. Son cosas que ya son del ámbito humano, que los animales no experimentan. De eso tendríamos que hacer una charla completa o un seminario de ese tema, que no es el objetivo de acá. Pero sí quiero que esta información nos sirva para conocernos un poco más, porque estamos hablando de que la conciencia es cómo me conozco un poco más.
Y muchos actores de Hollywood esto no lo entienden, y ustedes han visto, se casan y a los 3 años se separan. ¿Por qué? Porque creen que la relación de pareja es el enamoramiento, pero eso es biológico, están condicionados con la biología. Entonces nosotros reflexionemos, ¿qué de mi comportamiento está condicionado solo por la biología? ¿Puedo yo trascender mi biología? Son las preguntas que les invito a hacer. De hecho, es muy bueno que esto sea un ciclo de charlas, porque entre charla y charla podemos pasar unos días reflexionando sobre lo que hemos adquirido acá. Analizando el sentido de la vida, analizando la biología, podemos ver que la vida premia a los más fuertes. Es el mecanismo que la biología ha tomado para cumplir sus 3 objetivos. ¿Cuáles son los 3 objetivos? Sobrevivir, copiar su ADN y evolucionar. Y entonces, uno de los mecanismos que los biólogos han encontrado se llama la selección natural. Entonces, la selección natural es el proceso por el cual los organismos que poseen características más favorables para su entorno tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Los organismos que se adaptan mejor a su entorno tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Los organismos que tienen menos capacidad de adaptarse y tienen menos condiciones de relacionarse con su entorno tienen una menor probabilidad de hacerlo. Esto aplica en términos generales. Entonces, veámoslo, por ejemplo, qué pasa con las manadas de los leones. Los leones siempre tienen un macho alfa, tienen otros leones jóvenes y tienen las leonas y las crías. Son una comunidad social y ellos viven en la sabana, en el África. Y cuando los leones jóvenes se hacen grandes, se van de su manada buscando otra manada. Resulta que el león joven ve una manada y lo que hace es enfrentarse con el león alfa, y pueden pasar 2 cosas, o que el león alfa de la manada gane, o que el león joven gane esa batalla. Si el león alfa de la manada lo ganó, así la biología garantizó que los genes más fuertes son los de esa manada y van a seguirse procreando y siguen en esa manada. Pero si gana el león joven, el que no es de la manada, destierra o mata al león alfa, y paso seguido lo que hace es matar las crías jóvenes, y las leonas biológicamente quedan en calor inmediatamente, y ese león joven se aparea con todas las leonas, garantizando que esa manada ahora tenga una copia de ADN del más fuerte, que es el león joven que ganó la pelea. Esto es, digamos, visto desde una óptica humana un poco cruel, pero así es la naturaleza. La vida premia a los más fuertes. Otro ejemplo sencillo es los espermatozoides. Salen millones de espermatozoides que son células vivas, pero solo uno sobrevive, el más ágil, el más rápido, el más fuerte. La vida premia a los más fuertes. Entonces, como estamos hablando que el objetivo es encontrar el sentido de la vida para tener el viento a nuestro favor, les estoy diciendo que la biología premia actitudes positivas, actitudes fuertes, actitudes de seguridad, y demerita aquellas emociones y actitudes de debilidad. Entonces, no solo es a través de peleas entre miembros de la manada, sino que hay otros mecanismos como las enfermedades. La biología, a través de la enfermedad puede demeritar la salud de un organismo que la biología diga, este no me sirve para copiar mi ADN, porque este es el débil. Entonces, más adelante lo vamos a ver, pero ustedes han escuchado la frase que el estrés baja las defensas. Si estamos muy estresados, podemos tener problemas de salud. Y si vamos al médico, por el 90% de las enfermedades de hoy en día son causadas por el estrés. Y aquí
hay otra pregunta que podemos hacernos. ¿Qué tan estresados vivimos en el trabajo? Bueno, ahí dice que la configuración biológica sirve para reproducir el más fuerte y disminuir los más débiles. Veamos otro ejemplo. Imaginemos una manada de gorilas. Los gorilas son, digamos, menos violentos que los leones. No se matan entre ellos, pero toda manada de gorilas tiene un gorila alfa, el más fuerte, y también tiene otros machos gorilas, pero más débiles. Imaginemos cómo se siente ese gorila. Ese gorila alfa se siente seguro, se siente tranquilo, porque es más fuerte. Él ya ha peleado con los otros gorilas y sabe que él gana. Imaginemos un gorila débil. El gorila débil sabe que no tiene posibilidad de ganarle al fuerte. Si el fuerte lo ataca, él le va a dar miedo porque sabe que le va a causar dolor. Entonces, el gorila débil se siente débil, no se siente fuerte. ¿Qué analiza la biología? Como un todo, la manada, y dice, a mí me interesa que se copie el ADN del macho alfa y no me interesa que se copie el ADN del débil. Entonces, ¿quién tiene más probabilidades de reproducirse? El macho alfa. Mientras que la biología dice, a mí no me interesa que el débil se reproduzca, ni me interesa fomentar la vida de las crías del débil, porque son crías débiles. Y eso nos tiene que llevar a una reflexión, porque nosotros muchas veces en nuestro interior podemos sentirnos con miedo, podemos sentirnos débiles, y esas actitudes nos pueden llevar a enfermar. Mientras que si nosotros nos sentimos fuertes, si nos sentimos confiados como el gorila alfa, podemos tener el viento a nuestro favor. Acuérdense del miedo y el deseo. Repelemos el miedo y buscamos el deseo. Veamos otro ejemplo con nosotros. El hambre. Sentir hambre es incómodo, doloroso. Luego, biológicamente, tendemos a alimentarnos y el alimento da mucho placer. Da mucho placer. Es como garantiza el ADN que nosotros adquiramos energía que necesitamos, nutrientes para seguir sobreviviendo. ¿Qué pasa si nosotros comemos de más? Sentimos indigestión. La biología nos está diciendo, sentimos un dolor. La biología nos está diciendo, no, está comiendo más de la cuenta. No es tanto. Es el justo medio. Entonces, pero cuando uno se alimenta, siente ese placer. Y después de alimentarse, hay como una satisfacción. Son señales de la vida de que estás haciendo las cosas bien. Cuando tú te alimentas, se siente como una satisfacción. Me siento satisfecho. Voy a tocar un tema a propósito que es la sexualidad. Y resulta, ¿y por qué la sexualidad? Porque es un tema que a muchos nos interesa. Y como aquí estamos hablando de conocernos a nosotros mismos, entonces resulta que los dichos populares son muy sabios. Ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando una persona es mala gente, es como se mantiene brava, es una persona tosca. ¿Qué dice la gente? Le falta sexualidad. A esa persona le falta sexualidad. ¿Por qué? Porque no ha ingresado a ese organismo esa satisfacción que viene después del sexo. Cuando usted tiene unas buenas relaciones sexuales, usted va como con cara de paisaje. Usted va con cara de paisaje por todos lados y usted no ha visto a nadie con cara de paisaje que sea mala gente. Usted no ha visto nadie con cara de paisaje que sea mala gente. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Ojo, esto es muy sabio. Yo les estoy diciendo, utilicemos nuestra biología como herramienta de conciencia. Conozcámonos un poquito mejor. Yo no les estoy dando clases de sexualidad y no es que mi amor,
en la empresa me dijeron que esta noche tenemos que hacer el amor y mañana también. Eso no les estoy diciendo. Porque también ¿qué dicen los dichos populares? Cuando está ojeroso, flaco, que les nace un pelo aquí en la mano, lo tienen seco. Demasiada sexualidad. Entonces es como la comida, ni mucho ni poco. Es para que nos conozcamos. Cada especie tiene sus frecuencias de la sexualidad y cada organismo tiene su frecuencia. El problema está en que tengamos una pareja con diferente frecuencia y que uno quiere y que el otro no quiera. Pero eso será tema de otra charla. Bueno, entonces antes de seguir, resaltar que las emociones y las actitudes pueden llevarnos en el sentido de la vida, con el viento a nuestro favor. ¿Cuáles? Pues aquellas que nos hagan sentir bien, aquellas que nos den seguridad, aquellas que nos den tranquilidad. Voy a hablar de lo mismo con otro ejemplo. Los telómeros, esa palabra tan rara. ¿Qué son los telómeros? En el colegio nos enseñaron que las células tienen un núcleo, dentro del núcleo están los cromosomas y en el cromosoma está el ADN. Resulta que en las puntas de los cromosomas están unas cosas que se llaman los telómeros. Cada segundo, miren, cada segundo se mueren 25.000 células en nosotros y nacen otras 25.000 células. Y las células que más tardan en reproducirse se tardan 7 años. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cada 7 años somos personas nuevas, 100% nuevas, cada 7 años. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, porque acuérdense que es uno de los pilares de estas charlas, es, ¿y entonces por qué envejecemos? ¿Por qué envejecemos si cada 7 años yo soy nuevo? La respuesta está en los telómeros. Los telómeros son como las puntas de los cordones de los zapatos. De tanto usarlo se van dañando hasta que se dañan. Entonces, con cada copia de cada célula, los telómeros van disminuyendo su tamaño. Y eso significa que la célula pierde calidad. Las únicas células que reproduciéndose no pierden calidad son las células del cáncer. Y los científicos están investigando el cáncer para ver cómo nos prolongamos más la vida. Pero la pérdida de calidad de una célula, por ejemplo, ¿qué puede ser? Pues pierdo el color, salen las canas. Pierdo mi capacidad de reproducirse, se me cae el pelo. Pierdo mi elasticidad, me salen arrugas. Con el paso del tiempo, la calidad de las células va disminuyendo porque los telómeros se van haciendo más cortos. Entonces, una persona, según su estilo de vida, de 40 años, puede tener una edad biológica de 30. Se ve muy joven. Ustedes dicen, uy, como se ve joven, pues tiene una buena vida. Tiene una buena vida. O una persona de 40 años puede parecer de 50. Uy, lo ha tratado duro la vida. Lo ha tratado duro la vida. Porque su edad biológica es mayor a su edad cronológica. En estos días yo estaba en el aeropuerto y me hice lustrar los zapatos y me puse a hablar con el señor. Y le pregunté al señor, ¿cuántos años tiene usted? Me dijo, 73 años, la misma edad de mi mamá. Pero ese señor parecía el papá de mi mamá, estaba viejito, viejito, viejito. Y me dijo, yo llevo 60 años, 62 años lustrando zapatos. Desde que mi papá se murió, cuando yo tenía 10 años, empecé a trabajar. Y simplemente es un ejemplo para decir, los que les ha tocado muy duro en la vida, pues los telómeros se le han disminuido mucho más y eso se refleja en su biología. Marian Rojas Estapé es una médica española, lo recomiendo a aquellos que quieran ingresar a información. Ella da unos consejos muy prácticos que pueden encontrarla en cualquier red social. Marian Rojas dice que en Camboya, así como en Colombia, hay unas redes de trata de menores y explotación sexual de niños. Y unos científicos fueron a Camboya a medir los telómeros de los niños. Y cuando fueron siendo niños y midieron los telómeros, ya los telómeros de esos niños eran mucho más pequeños, siendo niños.
¿Qué quiere decir eso? La biología está interpretando que si abusan de mí, que si me maltratan, yo no soy el fuerte de la manada. La biología no le interesa reproducir y la disminución de los telómeros es como una señal de ir con el viento en contra. Entonces, eso nos lleva a la reflexión de cómo estamos viviendo y también de cómo estamos criando nuestras familias. Y Marian Rojas nos dice, según las investigaciones, que la felicidad, la ilusión y el optimismo pueden aumentar los telómeros. Ojo, la felicidad, el optimismo y la ilusión pueden aumentar. Entonces, de acuerdo a cómo yo viva, puedo tener más años de vida, más salud. En resumen, la felicidad es un buen negocio. La felicidad me puede mejorar la salud. Ya para terminar, voy a darles esta última información. Recordarles que a las personas que no se conectaron en este momento, que esta charla está siendo grabada y va a subirse a la red para que la puedan ver. Es lo siguiente. Como decimos, uno de los principales objetivos del ADN es la evolución. Si yo me quedo estático, no voy a cumplir mi objetivo. Entonces, el éxito está en el cambio. El éxito está en el cambio. Pero la biología se ha tardado muchos años en generar el cambio. Por ejemplo, ¿cuánto se demoró la jirafa para estirar su cuello y poder alimentarse de las hojas más frescas? Miles y miles y miles de generaciones. ¿Cuánto tardó el oso hormiguero para que se le estirara la trompa y pudiera hacer una aspiradora? Muchas generaciones. Es decir, aunque el cambio es el éxito, en la biología esto nos ha tardado miles y miles y miles de años. Quiere decir que yo como organismo, como individuo, casi que no percibo el cambio de la biología. Prácticamente no lo percibo. Y la biología, otro de los objetivos, acuérdense, el otro objetivo del ADN, ¿cuál es? Sobrevivir. Entonces la biología nos ha dicho a los organismos, esté seguro. ¿Y dónde nos sentimos seguros? En lo que conocemos, en el entorno que conocemos. Y eso es lo que llamamos la zona de confort. La zona de confort es el entorno que conocemos. Así nuestro entorno sea no cómodo, así sea que tengo una pareja que no quiero tanto, que cuando voy por esta ruta hay un tráfico, siempre cojo la misma ruta. Así no sea como tenemos una condición biológica que nos dice lo que usted conoce es lo seguro. Lo que usted conoce es lo seguro. Ojo que esto es muy importante. Entonces hay una dualidad, porque aunque la transformación es el éxito, el cambio es el éxito, por el mismo lado la biología me está diciendo no cambies. ¿Cómo me está diciendo no cambies? Lo que usted conoce, siéntase cómodo en lo que usted conoce. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto con un ejemplo. Imaginemos un gato. Los gatos son animales que cazan, pero también son presas de otros animales. Imaginemos una familia que tiene un gato y que vive en un apartamento pequeño y encontró un apartamento mucho más grande que tiene un gimnasio para gatos espectacular y dijo, yo amo a mi gato, me voy a mudar para allá. Pues los gatos están configurados para tener rutas de escape. Ellos se sienten en su zona de confort. Cuando tienen 10 rutas de escape, me meto por debajo de esta silla, subo por allá, me escapo, porque han sido cazados por otros animales. Entonces su condición biológica es que tengan analizadas sus rutas de escape. Pues esta familia se muda a un mejor apartamento y el gato, ¿qué hace? Se resguarda, se siente incómodo, no sale del closet, no sale del cuarto. ¿Por qué? Porque se siente incómodo. Solo pasando una semana, 2 semanas, que ya analiza sus rutas de escape y ese espacio ya se vuelve propio, entonces se vuelve otra vez tranquilo y se siente cómodo. Acuérdense esta frase cuando ustedes dicen, es que todo es costumbre.
Es exactamente eso. Uno se muda de ciudad y le parece incómodo, pero luego, con el paso de los días, ya siente una comodidad porque eso ya se volvió lo conocido. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo que es normal que nos sintamos incómodos cuando cambiemos, pero también les estoy diciendo que si no cambiamos, no estamos yendo en el sentido de la vida. Si no nos transformamos, no estamos evolucionando y no estamos yendo con el viento a nuestro favor. Si nos quedamos estáticos, pues es nuestra decisión, somos libres de eso, pero vamos a tener el viento en contra. Cuando nos transformamos y evolucionamos, estamos yendo en el sentido de la vida. ¿Y para qué es eso? Pues para vivir mejor. La conciencia solo sirve para vivir mejor. Es lo que yo he vivido. Esto que le estoy diciendo es solo una parte de todo lo que he estudiado y una parte de lo que yo mismo puedo dar, digamos, testimonio de lo que ha ocurrido con mi vida. Entonces, una de las conclusiones es que el cambio genera incomodidad, pero no nos podemos, nosotros tenemos que trascender nuestra biología porque no somos animales. Imaginemos una oruga. La oruga es un gusanito que luego en su momento hace una crisálida y en esa crisálida se transforma y llega a una mariposa. Es incómodo construir esa crisálida y mucho más incómodo abrir las alas para poder volar, poder romper esa crisálida y salir de ahí. Entonces, pero ¿cómo es la vida? Cada uno tiene que decidir si quiere vivir arrastrándose toda su vida como un gusano o si quiere transformarse y vivir con una perspectiva más amplia y como una mariposa que va más ligera, que tiene una mejor vida. Entonces, básicamente eso era lo que les venía a decir hoy. La conciencia se construye con la reflexión de cada uno y solo cada uno lo puede hacer. Vamos a hablar de profundizar de esto en las siguientes charlas y cada uno tiene que decidir si quiere ser un gusano o si quiere ser una mariposa. Muchas gracias.